¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Qué alegría estar nuevamente alrededor de la preciosa palabra de Dios y teniendo en nuestros corazones la promesa de Dios de que estamos o somos partes de su nuevo pacto donde Él se compromete a escribir su palabra en nuestros corazones y no solamente eso, sino darnos de su espíritu para darnos la capacidad del poder, como dice Filipenses, el querer como el hacer su palabra por su buena voluntad. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 25 ya. Pensamos que no íbamos a salir del capítulo 24, pero sí salimos. Y salimos, sobrevivimos. ¿Qué capítulo es el 24? Parte de este último de 5 sermones que son los pilares literarios del Evangelio de Mateo. Y salimos del capítulo 24, donde el Señor responde preguntas como: ¿cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu parucía, de tu manifestación gloriosa, de tu regreso? ¿Y qué señal habrá también del fin de los tiempos y del fin de esta era? Y bueno, dedicamos algunas semanas a leer, estudiar, contextualizar con la enseñanza de Jesús, reflexionar tanto en la enseñanza como en nuestras células, porque aquí es cuando comienza la conversación. ¿A qué me refiero? La conversación comienza cuando el Señor pone el tema. A veces nosotros queremos orar, pero no sabemos orar como conviene. Queremos comenzar la conversación cuando el iniciador siempre es Él en la palabra de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios es el iniciador y entonces nuestra dinámica de enseñanza es esta. La conversación comienza cuando él pone el tema y él pone el tema cuando nosotros vamos a través de un libro de la Biblia específico, capítulo por capítulo, verso por verso. En esta ocasión, capítulo 25, de los versos 1 al 13. La conversación continúa mientras en la semana estamos conversando en células y animándonos unos a otros, edificándonos unos a otros con nuestras reflexiones y diferentes perspectivas y reacciones al texto y a la enseñanza. Y digamos que la conversación se cierra cuando venimos los sábados a las 7 de la mañana en oración a leer lo que ha capturado nuestra mente, lo que sigue resonando en nuestros corazones. Y es algo precioso porque a partir de hoy, durante toda la semana, los semillosos estaremos meditando, reflexionando, memorizando esta porción de la palabra de Dios. Y algo muy lindo es de que tendremos también entre nosotros tema de conversación. Es muy lindo cuando estamos meditando el mismo texto, reflexionando el mismo texto, cómo podemos animarnos, exhortarnos unos a otros. Entonces, comienza la conversación esta semana en el capítulo 25, versos del 1 al 13. Y si me acompañan, voy a dar lectura al primer verso y después oramos juntos. ¿Les parece? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Les parece que hacemos una pausa para tener juntos una palabra de oración? Señor hermoso, te damos gracias. Que los semillosos en tantas partes de América, Señor, de este tu mundo que tú creaste para tu gloria y beneplácito, Señor, estamos con papel, con pluma, pero sobre todo con nuestros corazones dispuestos y abiertos a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvarnos de una vana manera de vivir, aún como religiosos. Abre nuestros ojos, te pedimos, Señor, para que en tu palabra veamos las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, como en un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu Espíritu precioso. Oramos esto y más en tu nombre y los semillosos decimos, amén. Como esta eh, como este final de este quinto sermón del Señor en el Evangelio de Mateo, el Señor nos regala 5 parábolas que son un llamado a la acción. En otras palabras, son la aplicación del sermón. El aspecto más importante en el sermón es la aplicación, porque de otra manera, como dice el apóstol Santiago, seríamos oidores, olvidadizos, pero somos llamados por nuestro Señor a ser hacedores de la obra. Entonces, el Señor nos da como conclusión de este sermón del capítulo 23 y 24,
el capítulo 24, conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Ya les platicaba un poco eh, más acerca de él hace unos momentos. Estamos en la tercera parábola, la de las 10 vírgenes. Las dos parábolas anteriores, Jesús las presenta como una respuesta reflexiva a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ya hemos reflexionado, y para hacer el cuento largo corto, la señal es, no habrá señal. El regreso del Señor Jesucristo será en un abrir y cerrar de ojos, repentinamente en medio de la cotidianidad. En esta ocasión, el Señor nos habla, por lo tanto, de la necesidad de estar preparados. Yo he titulado a esta breve reflexión de 13 versos en el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, como la verdadera espiritualidad. Hoy comienza la conversación, pero el chisme celestial va a seguir y de una manera increíble, porque yo creo que esta perspectiva o esta manera de reflexionar esta parábola va a dar mucho para que cada uno de nosotros pueda poner sobre la mesa en la conversación su perspectiva y, repito, podernos edificar, podernos animar unos a otros con nuestras reflexiones y las cosas que han cautivado nuestro corazón en este texto. La verdadera espiritualidad, en primer lugar, es intencional, versos del 1 al 4. Es para todos, versos 5 al 6. No es transferible, versos 7 al 9. En cuarto lugar, hay un tiempo para vivirla. Verso 10. Y en quinto lugar, la verdadera espiritualidad, si no es auténtica a la luz de la enseñanza de Jesús, en absoluto a la luz de lo que yo pudiera opinar o pensar, pero a la luz de la enseñanza de Jesús, si, si no es verdadera, si no es auténtica, no sirve para nada. Y ahí sí podría entrar bajo la definición de aquel filósofo ateo Friedrich Nietzsche, donde nos decía que, o decía a su audiencia, a mí no, que la religión es el opio del pueblo. Y la falsa espiritualidad pudiera entrar en esa categoría, porque para que sirva, para que contribuya, necesita ser auténtica. Pero bueno, ya vamos a ir a estos versos. Comenzamos, es intencional, versos del 1 al 4. Volvemos a leerlo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron, primero que nada, aceite en sus vasijas y entonces, pues se llevaron las lámparas, porque ¿para qué cargar las lámparas si estas no tienen aceite? ¿Verdad que sí? Bien, hablemos un poquito de esto de las bodas judías del primer siglo. La verdad es que nos es un poquito difícil entender los detalles culturales de esta boda que se nos presenta aquí en esta parábola. Las costumbres son súper diferentes en el oriente como en el occidente donde vivimos, y también pues la diferencia de épocas hace una brecha cultural increíble. Y la verdad es de que en este tema de bodas, que por cierto acabo de venir de una boda, ya que el siglo es joven, pudiera ser que es la boda del siglo hasta ahora. La hija del pastor Fermín, la hija mayor y primogénito, se casó y tuve el honor de casarla en San Miguel de Allende, y bueno, pues hubo cosas muy lindas, pero parte de las costumbres ahora de la boda es que en algún momento llega una compañía no sé cómo llamarle, pero de monchis, de chuchulucos, de botanas, y a la mitad de la celebración se hacen filas enormes para servirse toda clase de botanas como chips aderezados por supuesto, salsa picante, limón, verduras frescas. Bueno,
no quiero mexicanizar el tema, porque, repito, podrías decir bastante tipo de botana, de ese tipo, pero bueno, es algo ahora muy cultural, ¿no? Y después de una muy buena cena, a las 3 horas de celebración, nadie se quiere ir, todo pura familia celestial, y empiezan a servir chilaquiles, y digo, bueno, qué cosa tan rara. Creo que en nuestra boda, Gavita, dime tú, no me dejarás mentir, creo que apenas llegamos a canapés. Pero hay algunos ejemplos de bodas un poco inusuales. Digo, para empezar a medio entender que no todos los detalles que Jesús presenta o aquellos detalles que nos suenan extraños es justamente porque estamos en otra latitud del mundo y y en un siglo pues muy distante, ¿no? Por ejemplo, actualmente en Corea del Sur, después de la ceremonia de la boda, fíjense qué interesante, los amigos del novio atan sus pies con una cuerda y los empiezan a golpear con un bastón para probar su fortaleza y su carácter. Dios mío, cosa más rara. En Kenia, por ejemplo, el padre de la novia escupe en la cabeza de la novia como señal de bendición. ¿Tú te imaginas que eso se hiciera en nuestra cultura? Uf, sería el insulto más grande del mundo, ¿verdad que sí? En Rumanía es común que los amigos del novio secuestren a la novia antes de la boda y la lleven a un lugar secreto. Y el novio debe entonces negociar y rescatar a la novia generalmente mediante la entrega de una promesa simbólica o un pago. Dicen que esto es divertido, pero sobre todo comprueba el amor, la tenacidad con la que el novio, y en este caso el esposo, promete cuidar a la esposa, ¿no? Esta boda que estamos leyendo nos presenta una procesión nocturna. Es algo un poco raro, pero no en la cultura judía, donde el novio es acompañado de doncellas. Antes o después de tomar a la novia, no lo sabemos en sí. Algunos piensan que uno es el caso, otros piensan que la otra opción es el caso. Pero lo que sí sabemos es que está yendo en la noche en una procesión nocturna, con lo que el texto nos dice que son lámparas o pueden ser antorchas, ¿verdad? Con aceite, hacia el banquete donde celebrará con su preciosa esposa este enlace matrimonial, ¿no? Ahora, el novio en la parábola es fácil de identificar, ¿verdad que sí? Jesús usa la figura del esposo para describirse a sí mismo cuando responde, por ejemplo, o cuando respondió en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo la pregunta de sus discípulos acerca del ayuno. ¿Recuerdan? ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan y nosotros no? Y Jesús les responde a sus discípulos, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, está autodescribiéndose como el esposo? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. También en el capítulo 22 del mismo Evangelio, del Evangelio de Mateo, donde hemos estado leyendo, estudiando, reflexionando juntos, escuchamos ya al Señor referirse al reino de Dios como un rey que hace una fiesta de bodas para su hijo. Y es fácil imaginar quién es el rey y quién es el hijo. Ahora, hablemos un poco de las 10 vírgenes. A través del libro de Proverbios, fíjense qué interesante, la sabiduría y la necedad son protagonizadas por dos mujeres. Mientras la necedad es como una mujer ramera que acecha y caza la preciosa alma del varón, la mujer virtuosa, la sabiduría le da al hombre sabio, bien y no mal, todos los días de su vida. En esta parábola de las 10 vírgenes, la sabiduría está representada por 5 vírgenes prudentes, mientras la necedad está, esa que es como carcoma en los huesos, que es destructiva al máximo, es representada por 5 mujeres, pero en este caso insensatas, prudentes e insensatas, personificando la sabiduría y la necedad. Estamos hablando de la verdadera espiritualidad. Y esta verdadera espiritualidad, en primer lugar, nuestra primera reflexión es que necesita ser intencional, intencional. Tanto unas como otras tuvieron la oportunidad de hacer algo para estar preparadas, pero pues Proverbios 12:15 nos dice que el camino de las insensatas es derecho en su propia opinión. Ellas pensaban que estaban bien, pero el que obedece el consejo, en este caso las prudentes, son sabias.
El camino de la necedad, me refiero a las 5 vírgenes insensatas, es derecho, repito, en su propia opinión. ¿Por qué modificar nuestras costumbres? ¿Por qué modificar nuestros hábitos? ¿Por qué leer la Biblia de una manera obediente? De la Biblia, si de la moda lo que te acomoda, de la Biblia lo que te viene bien. ¿Por qué escuchar el consejo de Dios y tomarlo con seriedad? ¿Por qué? Yo estoy bien. Todo lo que necesito son las bendiciones de Dios. Pero para la sabiduría, el prestar atención a la enseñanza de Dios es la bendición máxima a la que puede aspirar. ¿Cuántos textos en la palabra de Dios hablan de la dicha y de la bendición asociada con no solamente meditar, sino poner por obra la palabra de Dios? Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice el Salmo 1. Ambas, las prudentes y las insensatas, son intencionales para actuar con sabiduría, amando su vida, o la necedad también es intencional, aborreciendo el consejo de Dios. ¿Cuáles de los dos grupos de vírgenes, las prudentes y las insensatas, en este caso, pudieran mejor representar con toda honestidad nuestra actitud hacia la Biblia, hacia lo que está escrito? La verdadera espiritualidad, familia preciosa, está ligada a disciplinas espirituales, intencionales, a prácticas intencionales que harán la diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Creemos que el discipulado cristiano que ahora comenzamos y muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos tomando, al final harán la diferencia en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, yo no oro todos los sábados a las 7 de la mañana porque soy una persona muy espiritual y como soy un pastor muy espiritual, entonces oro. No, 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 esa no es la dinámica. Soy una persona que oro y me disciplino a levantarme temprano y traer delante de Dios mis quejas, mis súplicas, mis acciones de gracias, mis intercesiones, y después la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Primero me disciplino para orar y después experimento la llenura de su espíritu y la paz que solamente puede darme Él. ¿Se entiende? Por lo tanto, la espiritualidad, mis amigos y mis hermanos en Jesucristo, es intencional. No sucede porque sucede. Es que el hermanito o la hermanita, fulanito o fulanita, es muy espiritual. Vieras que, no. Cuando pasemos por Romanos, muy pronto en el capítulo 3 vamos a ver la radiografía del ser humano, y la Biblia enseña que no hay un ser humano que busque a Dios, que todos nos hemos desviado, que todos nos hemos hecho inútiles. Pero hay algunos sabios que hemos tomado el consejo de Dios de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo y tomar su palabra en serio y disciplinarnos para meditarla, para leerla, para obedecerla, para orarla, para compartirla. Y entonces las disciplinas y su intencionalidad harán la diferencia. En segundo lugar, la verdadera espiritualidad es para todos. Versos 5 y 6. Y tratándose, perdónenme, ni con lentes puedo leer. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Me llama la atención el todas porque la sabiduría es para todos. Quiero decir, la verdadera espiritualidad es para todos. Cabecearon todas y se durmieron todas. Y a la medianoche se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle, ¿no? Es interesante que en esta parábola tanto la sabiduría como la necedad, las prudentes como las insensatas, ambas se fueron a dormir en esta parábola. Y en ese sentido, no hubo diferencia entre ellas. Ambas también escucharon el grito, aquí viene el esposo. No hay manifestaciones sobrenaturales para despertar a unas y dejar dormidas a otras. La espiritualidad no hace acepción de personas, es inclusiva, ¿no? Para todos. No hay manifestaciones, repito, sobrenaturales para unas y para otras no. Ambas, la sabiduría y la necedad, escuchan la señal. Esto es,
La repentina aparición del esposo sin previo aviso, esa es la señal. La señal de Jesús, la señal que habrá cuando Jesús venga es que Jesús va a venir, ¿no? Así como el pueblo de Israel en el desierto, la señal que yo les doy, por la que sabrán que les liberaré de Egipto, es que ustedes van a adorar en el desierto. La señal sería cuando sucedería. Lo interesante es que en este caso, tanto las insensatas como las prudentes durmieron, tanto las insensatas como las prudentes escucharon el grito, pero ambas tuvieron oportunidades que unas aprovecharon y otras no. Es tan común en los círculos religiosos exaltar los dones, el carácter, eh, 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 el ministerio y demás. Cuando lo que enseña la Biblia es que el Espíritu Santo es enviado al mundo para glorificar a Cristo, no a ninguna persona. Uno. Dos, los dones espirituales son para beneficio del cuerpo de Cristo, en otras palabras, para otros, no para beneficio personal. Por alguna razón, nosotros los religiosos, gente que tiene dones espectaculares, les tratamos de una manera eh, eh, particular y especial, pero en absoluto. El Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo y hará que la persona sea más humilde. Y repito, la espiritualidad comienza con la intencionalidad de buscar a Dios. Y esta oportunidad la tienen las insensatas y las prudentes, pero solamente las prudentes la aprovechan. Verso 3, la verdadera espiritualidad no es transferible. Verso 7, ¿me acompañan? Sigo leyendo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Interesante que esta parábola no señala la importancia de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro según la enseñanza de Jesús? Haz por otros lo que tú quisieras que otros hicieran por ti. No, esta parábola no resalta esta importancia, sino resalta la importancia o la necesidad urgente de estar preparados cuando Jesús se manifieste, ya que, otra vez, y él lo dijo en dos parábolas, no habrá ninguna señal. Las vírgenes prudentes, la sabiduría, estaban preparadas. Las insensatas, la necedad, ¿no? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. El echar el consejo de Dios y su palabra tras las espaldas, ¿no? Las insensatas no estaban preparadas. Y no había manera de que unas pudieran ayudar a las otras, porque la espiritualidad, repito, no puede transferirse. No porque eres parte de una familia donde algunos aman a Dios y esperan su regreso, significa que tú estás listo para el regreso de Jesucristo. Quizá lo esté tu mamá, quizá lo esté tu papá, quizá lo esté tu hijo, tu hermano, pero eso no significa que tú lo estás. No porque seas parte de una congregación que ama a Dios, llama su palabra y que estás expuesto incluso a las enseñanzas bíblicas, pero no tomas responsabilidad de tu vida espiritual, significa que estás listo, que estás lista. Mira lo que dice Jesús, perdón, lo escribe el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, versos 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y mira qué versículo tan interesante. El verso 13, pensando en que la espiritualidad, y en este caso el nuevo nacimiento, no es transferible. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. En otras palabras, yo no puedo transferir el temor de Dios a un hijo mío solamente porque se apellida Hermosillo. No es posible. Los hijos de Dios no se engendran por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, en otras palabras, por el designio de una persona que está encumbrada en una institución humana, religiosa, quien quiera que ésta sea. Esta no puede transferir espiritualidad y bendiciones a unos y a otros no, de ninguna manera. Es lo que dice el Evangelio. Jesús dice,
Estos, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, por designio de una persona, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De carne, pues, o porque le eches ganas, ¿no? O sea, no se puede transferir la espiritualidad. De la misma forma, no existe afiliación o institución que pueda transmitir, repito, el amor al prójimo, ¿no? ¿Cómo podría transferir de alguien el perdón para tus enemigos, la ayuda a los necesitados? ¿Cómo nos gusta a nosotros ir a cruzadas, a lugares donde hay un sensacionalismo religioso, espiritualidad? ¿Cómo queremos que oren por nosotros? Y qué bueno que la gente ore por nosotros. Pero lo que dice Dios acerca del resentimiento es que perdones de todo corazón, como Cristo te perdona. Yo puedo orar por ti para que Dios te dé la voluntad y la fe para perdonar. Dios te dice que partas tu pan con el hambriento. ¿Cómo un profeta de Dios va a poner sus manos y de repente va a venir a ti un espíritu de generosidad para que dejes de amar las cosas de este mundo y empieces a anhelar las cosas divinas? No, es un acto de obediencia en el que tú vas a disciplinarte para partir el pan con el hambriento, tener compasión del huérfano, de la viuda, ¿no? Quisiéramos, por supuesto, que un hombre, una mujer de Dios transfiriera el amor a Dios suficiente para dejar de amar el dinero, para comenzar a confiar en Él. Pero eso es algo que viene con la fe, el arrepentimiento, la intencionalidad y la disciplina de buscarlo directamente a Él, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor. Así clama mi alma, el alma mía, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando te ves una persona avara, una persona con resentimientos, con falta de perdón, empiezas a buscar a Dios en la mañana, empiezas a abrir su palabra y empieza Dios a revelar su gracia, su bondad, llevándote al arrepentimiento, a la confianza en Dios, moviéndote a pedir perdón, moviéndote a ser generoso. Esas cosas hacen la diferencia. Pero la espiritualidad no es transferible. Según lo aprendemos y lo leemos en esta parábola de las 10 vírgenes que dijeron, chicas, no se trata en este caso acerca de la venida del Señor y en el contexto de estar preparados, de tener misericordia, no, se trata de prepararnos y de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritualidad, de nuestra vida espiritual con intencionalidad. En cuarto lugar, no solo no se puede transferir, sino que hay un tiempo para vivirla, chicos. Hay un tiempo para vivirla. Verso 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Escucha esto. Y se cerró la puerta. Solo entraron al banquete donde Jesús, personificado por el esposo, está siendo consolado y consolando a su esposa amada, a la iglesia. Y solo entraron las prudentes que estaban preparadas. Isaías escribe, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Permíteme leer otra vez el verso 6. Dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa esto? Pues si la Biblia dice que hay un tiempo para que Dios pueda ser hallado, implica que habrá un tiempo en que la espiritualidad ya no estará disponible. Llámale en tanto que está cercano. Si la Biblia dice que hay un tiempo en el que Dios está cercano, implica que habrá un tiempo también en el que Dios no estará cercano. Por eso Jesús no ha parado de enseñarnos y presentarnos parábolas acerca de que su regreso es sorpresivo y de que necesitamos estar preparados para dicho momento. Por supuesto que la misericordia de Dios no tiene límite, yo lo sé, pero a la misma vez también me dice que hay un tiempo para disfrutarla, para recibirla. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, esa misericordia no estará más disponible. El que hoy quiere ser nuestro abogado y presentar defensa a favor nuestro,
perdonándonos de nuestros pecados y presentarnos sin mancha delante del juez, un día estará sentado sobre su trono, listo para juzgar los secretos de los hombres, conforme a su evangelio. La pregunta es, ¿estás preparado? Estos pasajes me dicen que hay un tiempo para buscar a Dios. ¿Cuál es el tiempo para buscar a Dios? Según la Biblia es hoy. Qué interesante que nuestra mente en esto del futuro y de las señales de los últimos tiempos siempre se nos va al día en que Jesús se manifieste, pero Jesús nos dice, la única manera de ver aquel día con esperanza es verlo hoy con arrepentimiento y con fe. Entre tanto que dice hoy, escribe el libro de Hebreos capítulo 13, verso 15, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lo que te dice Dios. Pero Señor, ¿estaré yo preparado para cuando tú te manifiestes? Su respuesta es, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y confía en mi gracia, en mi perdón y en mi poder para darte una nueva vida. También otro texto que escribe Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 dice así, en tiempo aceptable yo te he escuchado, en el día de salvación yo te he socorrido. Y dice así, he aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. El hombre quiere hablarle a Dios del futuro, pero Dios nos habla del presente y de la necesidad de honrarle en el presente, de escucharle en el presente, de con sabiduría, con prudencia y sensatez, poner por obra hoy lo que Él nos enseña, comenzando con arrepentirnos de nuestros pecados y hacerle a Él el Señor de nuestra vida. La Biblia enseña pues que si has de tener esperanza en el día de mañana, es porque el día de hoy has confiado en Él. Repito, la Biblia nos enseña de que si tenemos futuro, ¿cuál va a ser nuestra esperanza? O sea, tenemos ilusiones, tenemos motivaciones, tenemos sueños, nuestros hijos pequeños, ¿cómo soñamos que crezcan y se desarrollen en personas de bien, temerosas de Dios? Pero si hemos de tener alguna confianza en el futuro es porque hoy hemos hecho del Señor nuestra esperanza, nuestra roca fuerte, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Si hemos de tener esperanza en el día de mañana es porque el día de hoy hemos confiado en Él y le hemos obedecido. La verdadera espiritualidad, pues, es intencional, es para todos, no es transferible. Hay un tiempo para vivirla y, en último lugar, esta va a dar mucho de qué hablar en las células, chicos. Esta va a dar mucho de qué hablar. Si no es auténtica, no sirve para nada. Pregúntale a los fariseos. Uf, ¿te acuerdas? Hacían lavamientos, decenas de lavamientos, el agua de arriba para abajo de las manos, después de abajo para arriba, levantando los brazos, obviamente. Toda una serie de lavamientos y rituales para estar purificados ceremonialmente, para poder comer. Eran las personas más religiosas que existían. Los griegos eran las personas más religiosas y cuando Pablo entró en Atenas, les dijo en el Areópago, en todo encuentro, que ustedes son personas muy religiosas, pero mientras yo caminaba viendo a todos esos ídolos que ustedes adoran, encontré un busto, ¿no? No dedicado a nadie, dedicado a un Dios no conocido. Bueno, pues ese Dios no conocido es el que yo vengo a predicarles. Qué creativo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay una religiosidad que no sirve para nada. El hombre es incorregiblemente religioso. Se sabe que Dios ha puesto eternidad en él y a toda costa trata de callar su conciencia y hacer toda clase de rituales para justificar su estilo de vida. Pero eso no significa que eso le agrada a Dios. Lo único que satisface a Dios es la justicia de Jesucristo, porque si por la religiosidad del mundo pudiera justificarse delante de Dios, ¿por qué vino a morir Jesucristo? Si no es auténtica, no sirve para nada, versos 11 a 13. Después, me acompañan a leerlo, después que vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, después, perdóname, voy a volver a leer el verso 11. Estoy leyendo hoy mal. Perdóname, mamita, me enseñaste tú a leer bien. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. Sí, esas mujeres insensatas, estas vírgenes necias, que protagonizan la actitud del ser humano que desprecia y desecha el consejo de Dios. Le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no les conozco. Y entonces el consejo es, velen, pues, porque no saben el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Todas las vírgenes, tanto las prudentes como las sensatas, durmieron. Entonces velar no es mantenernos despiertos. Velar en este contexto de esta parábola significa estar preparados. Estas vírgenes negligentes e insensatas, la repito, personificación de la necedad, la personificación de tomar a la ligera el evangelio y la enseñanza de Jesús, eran religiosas. Supieron decir Señor, Señor, pero a ellas la simulación que le pudieron vender a sus familiares, que le pudieron vender a sus conocidos, que le pudieron vender a los religiosos como ellas, a Dios, no sirvió para nada. Ellas con sus lámparas sin aceite quedaron fuera del banquete de bodas. ¿Cuál es la espiritualidad que necesitamos para que tú y yo participemos de la fiesta de boda, de las bodas del Cordero? Cuando Jesús se manifieste y a su iglesia se le conceda, escuche esto, vestirse de lino limpio, limpio y resplandecente. ¿Qué dice Apocalipsis? El, el vestido limpio de lino fino y resplandeciente representa las obras de los santos. Qué interesante, qué interesante. Mientras los religiosos debaten para saber quién tiene la razón, lo que Jesucristo viene a ver son la evidencia de nuestra fe, y la evidencia de nuestra fe son nuestras obras. El hermano del Señor, el apóstol Santiago, nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Vamos a terminar leyendo, si quieren abrir su Biblia, en el capítulo 7 de Mateo. Vamos a recordar cómo terminó el primer sermón. Estamos terminando el quinto y vamos a ver algunos paralelos. Capítulo 7, versos... Me fui hasta Lucas, imagínense. Mateo 7. Desde el 21, ¿les parece? ¿Lo leemos juntos para terminar? No todo el que me dice Señor, Señor. Paralelismo, ¿verdad? Increíble entre las vírgenes insensatas y lo que Jesús enseña aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La verdadera espiritualidad es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No tomar este libro a la ligera. Y este libro nos manda que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio para comenzar, para comenzar. Pero este sermón, cuántas cosas nos dijo acerca de los enemigos. Cuántas cosas nos dijo acerca de, uf, de tantas cosas. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La falsa espiritualidad. ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, lo que hoy atrae a las masas, la falsa espiritualidad. Y Jesús dice, yo les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Parece que la verdadera espiritualidad tiene que ver con las obras, con ser hacedores de la voluntad de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, mira cuánto énfasis en esto. Le compararé a un hombre prudente, mismo vocablo que usa para describir a las vírgenes sabias, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, mismo vocablo para describir a la necedad personificada en las vírgenes insensatas. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
el falsificar, familia preciosa, nuestra espiritualidad, no nos lleva solamente a vivir una vida de frustración porque no disfrutas la comunión preciosa con Dios, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios, sino que una frustración increíble y a un peligro de permanecer fuera de la preciosa celebración de las bodas del Cordero cuando Jesús se manifieste y el esposo venga a celebrar con su esposa su regreso. ¿Les parece que oremos al respecto y nos preparamos para tomar juntos la cena del Señor? Señor hermoso, somos personas muy religiosas que acostumbramos a justificarnos a nosotros mismos. Pero viene tu palabra y con tanto amor y tanta paciencia, alumbra nuestro entendimiento y nos muestra, Señor, que nosotros, esto es en nuestra carne, no mora el bien. Precioso Dios, perdónanos por ser personas que nos justificamos a nosotros mismos, que pensamos que la espiritualidad es algo así como una gripe que puedo adquirir porque sí, sin intencionalidad. Ayúdanos a ser intencionales, ayúdanos a disciplinarnos en estas hábitos, Señor, que hacen la diferencia en nuestro crecimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar responsabilidad todos de nuestra vida espiritual. Sobre todo, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, y tomar con seriedad lo que tú nos has mandado en el Evangelio de Mateo, particularmente en estos sermones a tus discípulos, Señor Jesucristo, vivir para tu gloria. Señor, que nuestras obras hablen de tu bondad, dentro y fuera de nuestra casa, Señor hermoso. Que lo más importante, Señor, algo que no puede imitarse ni falsificarse es el amor a ti, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, el amor a tu palabra, Señor. Que podamos vivir vidas, Señor, de entrega, no entregadas al materialismo, Señor, sino de generosidad, de, de solidaridad y de compasión. Padre, en este capítulo 25 nos vas a hablar del juicio de las naciones y nos vas a presentar una fotografía increíble acerca de lo que tú quieres de nosotros como tu iglesia en un tiempo como este, Señor, para mostrar al mundo que somos verdaderamente tus discípulos si nos amamos unos a otros. Señor hermoso, te damos gracias, síguenos ayudando durante la semana a reflexionar en nuestras células, escribir, a pensar, a orar, a tomar decisiones, Señor, y el sábado a venir en oración a entregarte con toda humildad nuestras resoluciones al respecto. Gracias por comenzar, Señor, la conversación en ese tema de la espiritualidad tan importante. Oramos esto en tu precioso nombre y los discípulos decimos así sea.